Se non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura. ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto programa ya de Foodcast. En el programa de hoy nos centraremos sobre todo en Italia, aunque también dedicaremos algunos ratos a charlar sobre Nicaragua y algún otro país. Y para ello cuento con la inestimable ayuda de Samuel Osorio. Hola, ¿Qué muy tal, buenas. Samuel? Pues encantado de estar otra semana más aquí y a darle un poco de fútbol italiano. También cuento con Pablo Muy Rodríguez buenas tardes, ¿qué tal? y con Óscar Llena. Buenas, Iker, ¿qué tal? Yo soy Iker Silvosa y doy la bienvenida a este cuarto podcast de The Foodcast. Senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Como anteriores programas, empezaremos con las noticias de actualidad. Primero, en Suecia, que es uno de los países que seguía el fútbol en pie, pero solo partidos amistosos. A partir de ahora ya no se seguirán disputando partidos en Suecia por recomendación de las autoridades sanitarias. La liga sueca, que iba a empezar el primer fin de semana de abril, se aplazó sin fecha fija y se han seguido disputando partidos amistosos hasta las últimas horas que ha intervenido la Agencia de Salud Pública para ordenar que se aplacen los partidos amistosos. En Alemania, según el diario francés L'Equipe, el diario Sky Sport salvará la Bundesliga. Hay 13 equipos de las dos primeras divisiones alemanas que se encuentran en amenaza de quiebra y finalmente, pese a que no hay partidos, todos los equipos cobrarán la última de las cuatro cuotas de derechos televisivos. En Inglaterra, los futbolistas del Arsenal se rebajarán el sueldo un 12,5% en las próximas horas, según el diario The Guardian. Y hoy recordamos aquí en The Foodcast a Norman Hunter, que hace unas semanas fue hospitalizado por coronavirus y hoy desgraciadamente ha fallecido. El propio Norman Hunter fue campeón del mundo en 1966 con la selección Inglaterra y también ha sido exjugador del Bristol City, del Barnsley y del Leeds United, donde es una leyenda y ha disputado más de 700 partidos. Hoy, además, en The Foodcast estrenamos una sección histórica y recordaremos también un hecho histórico. Un día como hoy, pero en 1909, tuvo lugar una super bronca entre el Celtic y Rangers. Recordemos que estos dos equipos, el Celtic y el Rangers, tienen una rivalidad religiosa, católicos contra protestantes respectivamente. Resulta que en aquel año, en 1909, en la final de la Copa de Escocia, el partido lo empataron y las normas decían que tenía que disputarse un partido de desempate. En ese partido de desempate se volvió a empatar 1-1, en el anterior 2-2, y los espectadores, después de ese segundo empate, esperaban una prórroga, pero las normas dictaban que había que jugarse un tercer partido de desempate. Mientras estos espectadores querían la prórroga y vieron que el árbitro ordenó a los jugadores que se retiraran del campo, 9.000 hinchas, tanto del Celtic como del Rangers, saltaron al campo. Con asientos y maderas y todo lo que pillaron por el estadio, lo incendiaron todo. Los bomberos fueron atacados y no pudieron intervenir, y policías y caballos fueron heridos. Porterías arrancadas y quemadas también. 2 horas más tarde, la bronca acabó con 130 hospitalizados. Finalmente no se jugó una tercera final, así lo creyó la Federación Escocesa, pero lo más curioso aquí es que por primera vez los hinchas del Celtic y del Rangers habían ido de la mano.
Y finalmente, decir que ayer jueves comenzó la jornada 5 de la Liga Bielorrusia con un Energetic 0 Gorodeya 1 y Dinamo de Minsk 2 Neman Grodno 0. Arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Pues después de esta actualidad marcada principalmente por el coronavirus en el mundo del fútbol, viajamos hacia Italia para hablar de la Serie A y en concreto lo haremos, hablaremos del Atalanta, uno de los equipos de la temporada, pero antes vamos a repasar un poco la clasificación, cómo está en estos momentos, bueno, cómo se dejó antes de este parón futbolero la clasificación en Italia. Tenemos a la Juventus, vigente campeona, como líder con 63 puntos y le sigue bien de cerca la Lazio, para mí el equipo revelación o la gran sorpresa de esta temporada con 62 puntos y con 10 goles más que la Juventus a su favor. La Juventus acumula 50 tantos por 24 goles encajados, mientras que la Lazio acumula 60 goles por 23 encajados, con cifras notablemente mejores que las del cuadro de Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo y compañía. En tercera posición tenemos al Inter, que se reforzaba bien esta temporada con Lukaku, jugadores como Lukaku, etcétera, pero que está en la tercera plaza, posiciones europeas, posiciones de Champions, con 54 puntos. A 6 está el Atalanta con 48, el equipo de Gasperini, que también está siendo una de las sensaciones de esta campaña, que supera en 3 puntos a la Roma. La Roma, que con 45 puntos estaría ahora mismo en Europa League, y el Nápoles con 39. Esta es la zona europea, la parte alta de la clasificación. Y os quería preguntar si tenéis claro favorito en el caso de llevarse el Scudetto, si tenéis algún favorito, si la Juventus o veis que otro equipo puede dar la sorpresa. Yo creo que va a ganar la Juventus. Yo creo que se va a quedar la clasificación tal y como está, porque la Juventus es el equipo más sólido y la Lazio, aunque esté a un nivel mucho más alto comparado con los años anteriores, se le nota que en los partidos grandes flojea y no le va a dar para alcanzar a la Juventus. Pero aún así yo creo que ha sido un año bastante meritorio de la Lazio, pero que se va a quedar todo así. Yo suscribo totalmente lo que dice Samuel, creo y confío también en que va a ganar la Juventus. La Lazio es cierto, como decís, que está haciendo un temporadón, pero creo que no está al nivel en cuanto a jugadores de la Juve, y que este hecho, además del parón ahora, todo esto va a beneficiar a la Juve, que yo creo que se va a acabar llevando el Scudetto. Completamente de acuerdo con ambos. Creo que se va a mantener todo igual, las 6 posiciones de arriba: Juve, Lazio, Inter, Atalanta, Roma y Nápoles. Y sí, creo que la Juve acabará ganando la Liga si es que vuelve a reanudarse por lo que habéis dicho, por la experiencia, por las dificultades que tiene la Lazio en los partidos más grandes, pese a que ahora solo haya un punto. Y sí, muy meritoria la temporada de la Lazio, pero la Juve campeona. Exacto, estamos hablando que la Juventus, por historial y también por jugadores, la lógica todo indica que se va a llevar un año más esta Serie A, pero también tenemos equipos en forma como la Lazio, que se lo está poniendo difícil, pero sí que es verdad que está flojeando en partidos importantes esta temporada. Vamos a la parte baja de la clasificación, donde tenemos al Brescia como último clasificado, solo 2 puntos por debajo del Spal, con 18 y 16 puntos son el colista y el antecolista. Y luego tenemos al Lecce y al Genoa, un histórico de la Serie A, clasificados a 25 puntos, y la Sampdoria, el Torino
y el Udinese completan esta parte baja que está bastante igualada entre el 14º clasificado y el 18º. Tenemos tan solo 3 puntos de diferencia y la cosa estaría ahí. ¿Cómo lo veis este descenso? Aparte de quizá los dos favoritos a bajar a segunda división sería el Brescia y el Spal. ¿Cómo veis el resto? Yo creo, igual que en el caso de arriba, que se va a quedar exactamente igual. Tanto Torino como Sampdoria como Genoa tienen cada uno un elemento que les hace, que nos hace creer que no pueden bajar. Por ejemplo, la Sampdoria tiene a Claudio Ranieri como entrenador. Se me hace muy complicado ver a Claudio Ranieri descendiendo. El Genoa, como comentabas, la historia, lo del Torino ya es más personal, pero Simone Zaza y también tiene jugadores muy interesantes. Por lo tanto, creo que van a ser estos tres y que en todo caso va a ser el Udinese quien pelee con el Lecce por ese tercer lugar, o sea, el antepenúltimo lugar que da lugar a, valga la redundancia, al descenso. Yo tengo claro que Spal y Brescia ya son equipos ya de la Serie B y después me genera muchas dudas el Lecce porque es un equipo muy irregular. Tan pronto pierde 3-0 contra el Verona, como te consigue un empate contra Juventus, como gana 2-3 en San Paolo contra el Nápoles. Entonces yo creo que por ese punto de inexperiencia, lo mismo que decía de la Lazio, le puede faltar para conseguir la permanencia, pero es que tampoco veo muy finos a Genoa y Sampdoria este año y creo que sí que puede que entre ellos tres se jueguen esa plaza que queda ahí por el descenso. Pues parece que hoy estamos de acuerdo en todo, ¿no? Yo también creo que Spal y Brescia descienden seguro. Son los dos equipos más abajo en la clasificación y con una diferencia de puntos considerable sobre el Lecce, que es el 18º clasificado. Como habéis dicho, yo espero que por lo histórico y por todo, Genoa, Sampdoria y Torino, espero que no desciendan y creo que no van a descender. El Udinese creo que finalmente tampoco lo hará. Y sí, como habéis dicho, todo igual, Lecce, Spal y Brescia en descenso. Y creo que el Torino es sin ninguna duda el gran beneficiado de este parón obligado por coronavirus, porque es el único equipo de toda la Serie A que los últimos 5 partidos los ha perdido. Yo quería destacar que ahora que me estoy fijando en la clasificación, lo bien que empezó el Cagliari, que yo a principio de temporada pensaba que con el regreso de Nainggolan se iban a marcar una temporadaza porque estaban arriba, y lo acabo de mirar y llevan 12 partidos seguidos sin ganar. Es que es una burrada. Pasaron de estar terceros, cuartos luchando con el Inter y Atalanta a estar en zona de nadie, tan cerca de Europa como del descenso. Y no sé qué opináis vosotros, porque con jugadores como Simeone, Nainggolan, Rojo, el ex sevillista, pensé que podrían acabar esperando algo más. Sí que es verdad que el Cagliari era como la revelación de la liga al principio de la temporada, situado en posiciones altas, pero no sé, igual también es ese punto de inexperiencia, ¿no? A pesar de que muchos jugadores sean bastante conocidos, pero a mí me sorprendió el Cagliari a principio de temporada y reconozco que este bajón, no tan exagerado por los 12 partidos que comentas sin ganar, pero creo que esto es algo que podía pasar, ¿no? Sí, yo también, si soy sincero, no he seguido mucho la Serie A esta temporada, pero sí que es verdad que al principio, cuando miraba la clasificación, me sorprendía ver al Cagliari tan arriba, pese a que, como decís, tiene grandes jugadores como Simeone, como Nainggolan. Sin embargo, esta racha que lleva encadenada con 10 partidos, 12 sin ganar, pues sí que le ha sentenciado por pelear por esa zona más baja de la tabla. No sé qué ha podido pasar realmente, pero sí que es cierto que es sorprendente. Yo también en la línea de lo que comentaba Iker, tampoco he estado muy al tanto de la Serie A, pero sí que, con jugadores como Nainggolan, que quizá aporta esta experiencia, pero quizá pues no es suficiente. Quizá, no sé si sería comparable al caso del Granada esta temporada, que ha empezado muy bien arriba, pero se acaba deshinchando. También, el Cagliari es equipo de media tabla, ¿no? Y yo creo que
no sé si calificarlo como sorpresa, pero sí que, bueno, por algunos jugadores que hemos comentado, pues sí que podría considerarse una sorpresa. Yo también quiero destacar, sobre todo con vosotros, Pablo y Samuel, que sois los que más seguís la Serie A, el caso del Nápoles. Porque sí que es cierto que suele ser equipo de Champions, suele ser de los que está arriba haciéndole sombra a la Juve. Sin embargo, este año sexto, yo los partidos que he visto no me han terminado de convencer. No sé qué opináis vosotros. Yo opino que sexto y que den gracias, porque por mucho tiempo estaban peleando lo mismo que está ahora mismo el Cagliari, por estar en una zona tranquila media, sin aspiraciones europeas. Tenían líos internos muy, muy duros. De Laurentiis ya sabemos todos cómo es el presidente del Nápoles, que tiene la mecha muy fácil. Se cargó a Ancelotti clasificándoles para octavos de la Champions, y con Gattuso los resultados han mejorado, el juego no tanto, porque el juego sigue siendo un juego bastante plano, predecible, pero al menos parece que van a salvar la temporada entrando en Europa League, pero fracaso total en comparación con lo que se esperaba de ellos a principio de año. Sí, así es. El Nápoles a principios de año y hasta yo creo que finales de este pasado 2019 era un completo desastre y todo ha cambiado como dice Samu, con el cambio de entrenador, con la llegada de Gennaro Gattuso, que pese a que el entrenador sea Gennaro Gattuso, no es un equipo que se parece mucho al estilo de juego de Gennaro Gattuso cuando fue jugador, y eso que lo ha cambiado todo, ha cambiado como el estado anímico del equipo en general, y en los tiempos que en el sorteo de octavos de final de la Champions contra el Nápoles no se le daba ninguna posibilidad, yo por lo menos, de competirle al Barça, pese a que tampoco estaba muy bien justamente, pero era un equipo dividido, todo fatal, discusión entre los jugadores, el vestuario totalmente dividido, y Gattuso lo ha cambiado todo y ahora son sextos y yo creo que tienen posibilidades todavía, pese a que a la Roma se haya reforzado bien en el último mercado invernal, tienen posibilidades de entrar a Champions. No lo sé, pero puede ser. Es que si solo tuviésemos en cuenta la calidad de los jugadores, este tendría que ser el año de que el Nápoles ganase la Liga por fin, viendo que la Juve no está tan bien. Es que tienen a Milik, tienen a Insigne, a Mertens, a Fabián Ruiz, a Koulibaly en defensa. Es que tienen un equipazo, pero en el momento en el que te falla la conexión entre los jugadores, pues es que lo pierdes todo. Sí, Ancelotti, creo que era Ancelotti o Gattuso en los primeros partidos, no me acuerdo bien, creo que a Fabián Ruiz le colocaba como pivote y eso era un desperdicio total del jugador. Y bueno, ahora vamos a analizar un poco el equipo que está siendo el equipo revelación, ya no solo de esta temporada, sino de los últimos años, que es la Atalanta. El equipo de Bérgamo, que hace no mucho estaba merodeando entre la Serie A y la Serie B, parece que se está sentando ya en la primera categoría italiana y además también está relumbrando en Europa. Entonces es por eso que vamos a analizar su juego, que es de los más vistosos, yo creo, de toda Europa. Es de los equipos que más goles marcan, también encaja bastantes goles y bueno, básicamente se basa en ataque total, o sea, el fútbol es un caos. Si no le sale bien el ataque, el partido puede acabar siendo una pifia, como se vio en partidos contra la Spal, que ya hablamos antes, que va penúltima, perdió en casa, pero tan pronto te marca esa derrota o un 4-0 contra el Dinamo de Zagreb, como marca 7 contra el Torino, como mete otros 7 al Udinese, otros 7 al Lecce, 5-0 al Milan, que no estamos hablando de un equipo de descenso, estamos hablando del Milan, que aunque no esté en sus mejores momentos, es un equipo aún con muy buenos jugadores, muy buena plantilla, y básicamente se basan en el ataque. Juegan con el trío de arriba, que yo creo que todos conocemos, que es el Papu Gómez, Ilicic y Zapata, y si a eso le sumamos que de refresco suele entrar Luis Muriel, es que tienes una delantera que te podría pelear por todo si el resto de equipo acompañase. No sé qué opináis vosotros respecto a la plantilla del Atalanta. Yo en la línea de lo que decías, me fijé sobre todo en la eliminatoria contra el Valencia de octavos de Champions. Es cierto que tienen un ataque brutal, o sea, de los mejores de Europa sin duda,
pero sí que me sorprende mucho la debilidad, la fragilidad defensiva, tanto a la hora de defender como a la hora de sacar el balón jugado. Es decir, les cuesta mucho empezar desde atrás. Sí que es cierto que una vez llegan ya a 3/4, las ofensivas son prácticamente imparables porque se junta ahí toda la magia y no hay Dios que lo pare, pero atacan con tanta gente que a la hora de encajar los contragolpes, yo tengo la sensación de que les cuesta un poquito ordenarse, de que dejan muchos huecos y de que si el equipo rival se lo ha estudiado bien, puede hacerle daño por ahí. Luego lo difícil, como digo, es parar esos ataques. Sí, porque es que además de que atacan todos, la defensa también se suma al ataque y solemos ver la defensa en la línea del centro del campo. Entonces tú, si te echan una contra, es que es imposible que lo pares. Y más aún cuando tienes defensas que no son top. Estamos hablando de Toloi, de Palomino, de Jim City, que no son jugadores, al menos a día de hoy, con los que tengas unas garantías atrás como para querer luchar por grandes cosas. Entonces yo creo que por ahí debería de pasar la organización, la planificación deportiva del Atalanta, aparte de mantener esos jugadorazos que tiene arriba en ataque, reforzar esa defensa, porque yo creo y estoy seguro que con ello podrían pelear más de tú a tú con equipos como la Juventus o el Inter para por fin lograr romper la hegemonía de la Juventus en la Serie A. Que la defensa es la línea más débil de todo el equipo. Y como has comentado, aparte de que, bueno, eso que es un equipo muy ofensivo, me sorprendió mucho como en la eliminatoria de Champions contra el Valencia, creo que iba ganando ya el Atalanta 2 o 3-0 por ahí, y hace un cambio Gianpiero Gasperini, el entrenador, y ganando 3-0 quitó a un defensa que creo que se lesionó y metió a Duván Zapata para seguir atacando y ir a por más. Y además, con eso que has comentado, los 3 jugadores de ataque, has comentado que Luis Muriel es uno de los revulsivos. Yo también quiero añadir a Malinovskyi, que realmente es una debilidad personal y me encanta mucho. Yo me quedo con lo que decía antes Samuel, que es un equipo caótico, ¿no? Lo hemos ido comentando, una línea ofensiva pues muy potente, de las mejores incluso de Europa, y de ahí las cifras que acumula pues en la Serie A, 70 goles, el equipo más goleador, pero pues atrás un despropósito, por decirlo de alguna manera, y yo creo estos 3 jugadores, Zapata, Ilicic y el Papu Gómez, un equipo sorprendente cuanto menos y caótico, pero a la vez que te diviertes también. Y bueno, luego como un apunte que me resultó bastante curioso fue viendo partidos repetidos, que no sé si os acordaréis de la actuación de Neuer en el Mundial de Brasil de 2014, cuando hacía de cierre. Pues esto me he estado dando cuenta que lo hacen mucho, lo utilizan mucho para poder mantener la presión adelantada, los jugadores, la defensa muy atrás y poder salir con el balón jugado, que utilizan mucho al portero, a Golini, como cierre, más como para dar creación de juego también. Sí, es un equipo muy valiente, creo que es una de las cualidades que más le han ayudado a estar donde está, que es un equipo muy valiente pese a la fragilidad defensiva, como comentamos. Gasperini se atreve a probar cosas nuevas, a probar cosas arriesgadas y en parte creo que eso es de ahí nace parte de su éxito, creo. Sí, en lo que habéis dicho, creo que pese a que ya está claro que ya está clasificado para cuartos de final de Champions, pero yo creo que para ser como el próximo Ajax que vimos el año pasado en Champions League, creo que es eso lo que comentáis, un poco de control en todas las líneas y reforzarse un poco más en la defensa, porque al final en los partidos contra los equipos más grandes de Europa puede costar muy caro. ¿Creéis que es cierto que ha eliminado, que están cuartos, pero ha eliminado al Valencia, que no es precisamente un equipo, y lo digo como autocrítica, no es precisamente del top 5, top 10 de Europa? ¿Creéis que el Atalanta va a ser capaz de superar los cuartos de final si le toca a un equipo top como puede ser el Bayern, el Madrid o el Barça? Yo sinceramente lo veo complicado. Quizá equipos como el Barça, que sí que han sembrado dudas esta temporada, quizás sobre todo en la ida en Italia, digamos, pues sí que podría generarle más
más dificultades, pero equipos como el Bayern, yo creo que lo que comentábamos, si el Ajax el año pasado el Ajax el año pasado, por ejemplo, tenía un equipo en todas las líneas, pues nombres como De Ligt en defensa, De Jong en el centro del campo y arriba también un muy buen ataque. Quizá si en el Atalanta flojea esta línea defensiva que comentábamos, yo creo que puede pasar factura en partidos contra equipos más grandes. No sé cómo Yo lo lo que veis. creo es que si el Atalanta se pone por delante en la eliminatoria, puede ganar a cualquiera. Porque tienen esa ambición de marcar y marcar y marcar, que yo creo que en el momento en el que te abren la lata, no paran. Y es un vendaval muy difícil de parar y que yo creo que solo se me ocurriría a día de hoy equipos que le puedan parar el Bayern de Múnich, que es muy ordenado atrás. Ya para finalizar con la sección analizando al Atalanta, comentar que en la línea de lo que comentas tú, Samu, a la vez que el Atalanta se puede adelantar en la eliminatoria y se vuelque más al ataque todavía con esta ambición que les caracteriza, descuidan todavía más en la defensa y contra los equipos grandes que tienen delanteras todavía mejores pueden ser difícil que ganen, pero bueno, nos quedamos con este atrevimiento del Atalanta, con que pueden sorprender, en esta Champions, y aunque suena tópico porque realmente lo es, puede pasar cualquier cosa y tampoco vamos a decir que no va a pasar los cuartos de final por el simple hecho de que la línea defensiva sea la más floja. Exacto, y dentro de este juego atrevido, no sé si estaréis conmigo, yo creo que destaca, aparte del gran goleador que sería Ilicic, el Papu Gómez, que hace, bueno, yo creo que es el motor, digamos, del equipo en fase pues de transiciones, de construcción del equipo y a la vez de ofensiva. Yo creo que es un jugador clave para entender este Atalanta de Gasperini. Bueno, recordemos, un jugador argentino de 32 años, normalmente pues partiendo desde la banda izquierda, que es diestro, y bueno, lo observamos más tareas así de elaboración que de finalización, digamos. No sé cómo lo veis, pero por su forma de jugar, por su forma de dar juego al equipo, me recuerda un poco el papel de Messi en el Barça, salvando las distancias. No sé cómo lo veis con vosotros. A ver, está claro que es el referente del equipo, todo el ataque pasa por él, es todo. Balón al Papu y centro a Ilicic y gol. La mayoría de los goles son así. Hombre, a ver, compararlo con Messi es muy osado, pero yo creo que además ellos en la selección argentina se complementan muy bien. Tampoco coincidieron muchas veces, pero los pocos partidos que estuvieron juntos, yo vi un par de ellos y se complementan muy bien y me parece una pena que haya explotado, por así decirlo, tan tarde. A los 32 años es cuando lo estamos empezando a reconocer, porque de haber tenido una oportunidad podría haber dado muchísimo más de qué hablar. El Papu Gómez que decís es un mediapunta de estos que gustan a todo el mundo, ¿no? Que se mueve por una zona en tres cuartos de campo y que además es muy imprevisible, que te esconde la pelota, que te la vuelve a enseñar, se regatea a uno y hace unos pases impresionantes y realmente es todo un jugón y como dices tú, Samu, todos los ataques de este Atalanta pasan por sus botas. Además, yo creo que en un equipo así, que tiene tantos nombres en la zona de finalización, si dividimos el campo en tres, en la tercera zona, en la de donde se definen todos los ataques, es esencial un jugador que sea el que interconecta la segunda zona con la tercera y que por lo tanto es esencial en el juego. Para mí la pieza clave, y yo no sé si el Atalanta hubiese tenido este éxito sin el Papu. No sé si es muy osado decirlo, muy atrevido, pero yo no creo que lo hubiese tenido. Además, siempre que hablamos del Atalanta tengo entre ceja y ceja el partido del Valencia, los dos partidos, y es que realmente se meó a todo el medio del campo y a toda la defensa del Valencia. O sea, hizo lo que quiso, organizó todo, metió unos pases y unos centros que prácticamente sentenciaron la eliminatoria, esos pases,
Por lo tanto, sí que me parece un jugadorazo y también me resulta curioso que haya empezado a destacar con más de 30 años. Sí, lo que comentamos, ¿no? Bueno, antes estuvo en el Catania y no explotó en el Atalanta, digamos, hasta hace un par de temporadas quizá, pero cuando lo hemos visto en su mejor momento es ahora, la eliminatoria con el Valencia, por ejemplo, y en esta faceta pues de constructor del juego, de pieza fundamental del equipo. Por él han pasado el 20% de los goles del Atalanta en lo que va de competición liguera, que son 20 asistencias, y ha marcado 6 goles. Y bueno, lo que antes comentaba Iker, yo creo que no tendría tanto éxito, digamos, sin esta pieza, porque jugadores buenos arriba puedes tener, pero necesitas esta conducción, este hilo que cosa a todo el equipo, por decirlo de alguna manera. Bueno, después de discutir sobre el fútbol masculino en Italia, sobre la competición, sobre el Atalanta, sobre jugadores especiales como el Papu, hoy en The Footcast vamos a dedicar un rato a charlar sobre el fútbol femenino, porque es cierto que Italia no es uno de los referentes en cuanto al fútbol femenino, pero sí que es cierto también que es uno de los primeros países donde empezó a desarrollarse el fútbol entre las mujeres. Sin ir más lejos, bueno, sí que es un poquito lejos, pero en 1930, esa década, empieza a hacerse popular entre las mujeres jugar a fútbol. Sin embargo, no es hasta el año 1968 cuando se empiezan a disputar las primeras competiciones oficiales, obviamente organizadas por la Federación Italiana de Fútbol. En esta primera edición de 1968 el campeón es el Brescia, precisamente, y 10 años más tarde de la creación de este primer campeonato es cuando el fútbol empieza a mediatizarse muchísimo más, y esto tiene que ver en parte con que el equipo femenino de la selección femenina nacional logra éxitos entre comillas. Por ejemplo, en 1984 y en 1987 finaliza en tercer lugar en una Eurocopa femenina. En el año 1993 y en el 97 termina subcampeona, es decir, plata. También en el año 1991 llega a unos cuartos de final de un mundial, precisamente el mismo resultado, la misma ronda que alcanzó en este último mundial de 2019, que es la mejor ronda que ha alcanzado en toda su historia. Por lo tanto, es cierto que todavía no ha ganado ningún oro, ni se ha proclamado campeona de ninguna competición a nivel de selección, pero sí que es cierto también que, como decía, es uno de los primeros países donde empezó a jugarse este fútbol femenino, y que también es cierto que a nivel de clubes, de italianos, en los últimos años está creciendo, porque pese a que en 2008 un equipo que se llama Bardolino llegó a las semifinales de la Champions, también, como decía antes, ningún equipo italiano se ha logrado implantar entre los grandes del fútbol femenino de Europa, como puede ser el Olympique de Lyon o equipos de Alemania, o en estos últimos años también el Barça y el Atlético. Sin embargo, en 2017 la Juventus compró una plaza en primera división italiana, y desde entonces ha ganado las dos temporadas que ha jugado con una diferencia brutal de puntos, y esta es su tercera, también la va ganando con muchísima diferencia, no ha perdido ninguno de los 16 partidos, y es cierto que este club, la Juventus, está empezando ya a meterse entre esos grandes equipos que comento de Europa, y que es un futuro incierto, pero ¿por qué no en unos años podemos ver a un equipo italiano femenino ganar tanto a nivel de clubes una Champions, por ejemplo, como a nivel de selección una Eurocopa? No sé si seguisteis mucho el último Mundial de 2019, yo me lo tragué entero, y si visteis algún partido de Italia, ¿qué opináis? Yo no estuve muy pendiente, lo reconozco, no estuve mucho pendiente del fútbol ese verano, pero sí que me vi algún partido suelto y, no sé, me pareció que me gustaba, estaban bastante por encima de lo que era la media de algunos rivales que se encontraron, pero obviamente cuando llegan las fases críticas, ahí es donde solo quedan los grandes, quedan Estados Unidos, queda Noruega, queda Francia,
y ahí es donde se empieza a notar, pero sí que es cierto que puede que tengan un potencial a partir de ahora con la profesionalización aún más de los equipos italianos y de la liga femenina italiana. Yo sí que seguí un poco por encima el Mundial. Bueno, la de Italia no seguí especialmente la estela, pero sí que tiene una base de jugadoras, la Juventus, que es ahora mismo pues el principal equipo, ¿no? de esta liga italiana y como apuntaba Iker, pues que podría en los próximos años pues estar arriba en Europa. Bueno, algunas jugadoras, por ejemplo, Cristiana Girelli, que es la principal jugadora de la Juventus y la principal jugadora de Italia, pues sería alguno de los nombres pues a destacar. No sé bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Yo tengo que decir que tampoco pude ver muchos partidos del pasado Mundial femenino. Solo vi un par de partidos o tres, pero de la selección española. De Italia no pude ver nada. Y realmente es muy interesante esto que comenta Sticker del ascenso futbolístico de Italia, sobre todo de la Juve. Y la verdad es que habrá que estar al tanto de lo que suceda en las competiciones europeas o en el próximo Mundial respecto a los equipos italianos. Además, y así como dato de curiosidad, para que veáis cómo ha ido, que no ha seguido un rumbo fijo en los últimos años el fútbol italiano hasta hace 2 o 3 años, cuando nació, entre comillas, la Juve femenina, el mejor equipo histórico de allí de Italia es un equipo que se llama Torres Calcio, que ha ganado 7 competiciones ligueras y que por tanto es el que mayor palmarés tiene en este aspecto. Es un equipo que a día de hoy ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido, pero por diversos problemas tanto económicos como administrativos no se ha podido inscribir en ninguna de las competiciones profesionales de Italia. Por lo tanto, eso que comentábamos es un rumbo incierto que ha estado siguiendo estos años, que sí que es cierto que era popular entre la población de allí, pero que a nivel profesional pues no estaban muy centradas, por decirlo de alguna manera, y ahora con la creación de la Juve, que esto también implica que las buenas jugadoras de Italia se queden en el país, aunque sean un mismo equipo, pero que esto también pueda ayudar a que tanto Italia se pueda desarrollar todavía más como fútbol femenino, así como que los clubes italianos, sobre todo la Juve, pues lleguen más lejos Sí, en porque competiciones además este año lo europeas. estaba mirando y los dos equipos femeninos italianos cayeron los dos en 16avos y con bastante claridad. En el global, la Juventus cayó por 4-1 ante el Barcelona, que sí que es un equipo grande y que va a estar peleando. El año pasado llegó a la final, pero aún así un 4-1 es un resultado bastante abultado. Y el otro equipo femenino que fue a la Champions fue la Fiorentina y perdió por un global de 6-0 contra el Arsenal. O sea que yo creo que sí que están en auge, que están en un terreno medio de top 5 de ligas, pero que aún el escalón hasta llegar a equipos como el PSG, el Barcelona, el Manchester City o el Wolfsburgo, que aún les queda. Yo creo que va a ser un proceso muy parecido al que ha vivido España en los últimos años. Hace tres temporadas parecía que el Barça o el Atlético de Madrid pues crecían, ¿no? como equipos, pero quedaban a años luz pues de estos equipos de Olympique de Lyon, Wolfsburgo, etcétera. Y yo creo que puede pasar algo parecido con esta Juventus o con la Fiorentina, que ahora parece que queda muy lejos, pues por ejemplo del Barça tras la eliminatoria que hemos visto este año, pero si va creciendo el fútbol italiano, yo creo que podemos ver un proceso similar al que ha habido, por ejemplo, el Barça actual. Sí, muy de acuerdo. Ahora mirándolo, la Liga Nacional Femenina, veo que la Juve es líder con 9 puntos más que la Fiorentina, que es segundo clasificado, aunque con 9 puntos de diferencia, pero aunque con un partido más. Y me ha sorprendido en descenso para la Serie B. El último clasificado es un equipo que se llama Orovica y solo ha conseguido 1 punto en todo el campeonato, 6 goles a favor y 51 en contra. No sé, Iker, si sabes algo de esto, pero me resulta bastante interesante. Sí, bueno, lo que sé que no es mucho es que
pues, va en línea a lo que comentaba anteriormente, que realmente el nivel ahí en Italia pues sigue estando muy lejos de las grandes ligas, sigue siendo bajito, poco profesional, poco técnico, y que pues es cierto que la Juventus, que se nota una diferencia abismal entre la Juve y el resto de equipos. En este caso en concreto, pues no he seguido mucho este equipo, pero viene a dar fe a lo que digo de que el nivel pues no es muy alto y que pese que, como digo, está la Juve que está dando pasos entre comillas grandes, todavía queda muchísimo por hacer y que, como dice Óscar, yo también creo que va a seguir la línea que ha seguido España en los últimos años, que poco a poco todos los equipos van a ir creciendo y que dentro de, no sé, 3 años podemos ver a una Juve finalista de la Champions, ¿por qué no? Bueno, incorporábamos esta nueva sección hoy a The Footcast. Hemos querido dedicarle un rato al fútbol femenino. También incorporamos una nueva sección que ha anticipado antes Pablo en actualidad, y vamos a dedicarle hoy unos minutos a hablar del fútbol histórico italiano. Sí, así Pablo, es. te cedo la Hoy palabra. estrenamos esta sección de fútbol histórico. Y si estamos hablando de Italia, no puede ser otro equipo que el Milan de Arrigo Sacchi. Sin duda uno de los equipos más grandes de toda la historia del fútbol, pese a que no es de los más comentados. No sé si vosotros tenéis algún recuerdo o habéis podido ver algún partido durante esta cuarentena de este Milan, pero así como introducción, los títulos que ganó una Liga y una Supercopa de Italia en 1988. Bueno, antes, perdón. Duró el Milan de Arrigo Sacchi, duró desde el 1987 hasta el 1991. Lo que decías, Serie A y Supercopa de Italia en 1988, Copa de Europa, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental en las temporadas 1988, 1989 y 1989-1990. Y bueno, como en todo en el fútbol o casi en la vida en general, para analizar algo nos preguntamos cómo surgió este equipo, ¿no? Pues primero decir que Arrigo Sacchi no fue un gran jugador y a los 27 años colgó las botas. Como entrenador empezó en el Fusignano, pasó por las categorías inferiores del Cesena y por la Fiorentina y el Rimini hasta llegar al Parma, que es donde empezó todo lo bueno en 1985. Ya en el Parma el primer año la asciende a Serie B y en el segundo, que es donde empiezan a fijar, donde el Milan se fija en él, resulta que el Parma elimina al Milan en Copa de Italia y Silvio Berlusconi, entonces presidente del Milan y uno de los que, aparte del propio Arrigo Sacchi, ha cambiado la historia del Milan porque llegó en una época que este equipo estaba en plena crisis, acabó fichando finalmente a Arrigo Sacchi. Y como habéis podido comprobar, es una apuesta arriesgada porque no tiene apenas experiencia. En la primera temporada llegaron dos de las estrellas de esta época del Milan, los holandeses Van Basten y Gullit, pero el equipo es eliminado de UEFA y en el primer año se pone en duda la continuidad de Arrigo Sacchi. En la segunda temporada ganan la Liga y la Supercopa de Italia. Ahí ya empieza como a crecer el equipo, a que los jugadores se acoplen a la idea de juego de Sacchi. Y en la tercera ya el Milan ficha a Frank Rijkaard, también holandés, y ganan la Copa de Europa eliminando al Estrella Roja en octavos de final en una eliminatoria muy complicada, que quedaron 1-1 en la ida y también 1-1 en la vuelta, y finalmente esta eliminatoria se decidió en los penaltis. Pasaron también los cuartos de final y en las semifinales tuvo lugar uno de los partidos más famosos de este Milan, pues ganaron 0-5 en el Santiago Bernabéu en la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa. Y en la final se enfrentaron contra el Steaua de Bucarest con
y ganaron 4-0 con 2 goles de Gullit y Van Basten. Si os parece bien, os canto el 11 de este Milan en la final de la Copa de Europa. Decir que Arrigo Sacchi, Dale. el sistema más utilizado era un 4-4-2 y ese día jugó con Galli en la portería en la defensa de 4, Tassotti, Costacurta, el capitán Baresi y Maldini en el lateral izquierdo, centro del campo para Colombo y Carlo Ancelotti en las bandas, en el centro del campo Rijkaard y Donadoni, y arriba doble punta la más habitual Gullit y Van Basten. En ese partido contra el Steaua de Bucarest se marcharon 3-0 al descanso después de una primera parte arrolladora donde el Steaua no pudo pasar del medio campo apenas, y en la segunda parte, nada más reanudarse, en la primera jugada Van Basten marcó el cuarto gol del partido. Y a partir de este gol el Milan se relajó, pero igualmente siguió siendo muy superior al Steaua. En el año siguiente volvieron a ganar la Copa de Europa en una final en Viena ganada 1-0 contra el Benfica, eliminando al Helsinki finlandés, al Real Madrid de nuevo y al Milanas belga. En jugadores destacados, por quedarme con 3, me quedo con los 3 holandeses, con Gullit, que era un centrocampista muy completo y muy polivalente, con Rijkaard también un centrocampista muy completo, más conocido como un todocampista, y con el delantero Van Basten, que era un delantero de área muy elegante. Y finalmente, ya para acabar, respecto a la táctica, Arrigo Sacchi llegó y su estilo de juego se basaba en todo lo contrario, como lo conocido como el estilo de juego italiano en aquella época, que era el catenaccio, ¿no? Las mejores virtudes de este equipo era la presión arriba tras la pérdida. Como comentaba antes, la formación más habitual era un 4-4-2 y jugaban con las líneas muy juntas y el equipo muy unido siempre, tanto en defensa como ataque. En ataque, precisamente, eran muy efectivos gracias a todo el arsenal, a toda la calidad que tenían en esos últimos metros, con muy buenos pases verticales, y una característica muy de este Milan era la técnica del fuera de juego, que no sé si la recordáis. Tengo que decir que no la inventó él, no la inventó Arrigo Sacchi, ya que ya se había usado en el estándar de Lieja, y se basaba en que el Milan en fase defensiva, de repente cuando el equipo rival tenía el balón en una altura del campo considerable para llevar a cabo esta acción, el capitán Baresi daba la señal y de repente toda la línea defensiva se adelantaba para provocar un espacio gigante detrás de la defensa, entre el portero y la defensa, y provocar el fuera de juego. Eso sí, hay que decir que no siempre salía bien. No sé vosotros si, como comentaba antes si habéis podido ver algún partido, ¿qué podéis opinar de este equipo? Yo, más que partidos completos, me vi algunos resúmenes míticos de verlos por YouTube, vagando por ahí a altas horas de la mañana, y lo que te das cuenta es de cómo realmente una buena defensa te ayuda a ganar partidos. Es lo mismo que hablábamos con la Atalanta, que a veces le restaba puntos, pues a esto se lo sumaba. Si a un ataque con Van Basten, Gullit, un centro del campo con Rijkaard o Ancelotti le sumas una defensa con Maldini, Baresi, Tassotti, Costacurta, es que tienes un equipo perfecto que en el momento en el que sientas las bases atrás, ya todo lo que hagas hacia adelante te va a salir bien y vas a tener ya un punto mínimo asegurado, porque es que eran una máquina de defender, probablemente de las mejores defensas que haya habido en la historia del fútbol. No sé qué opináis vosotros. Exacto. Yo el otro día me estuve viendo el Madrid, es el 5-0 contra el Real Madrid, y sí que lo que comenta Samuel, un equipo impecable atrás y arriba, pues bueno, con Gullit, con Rijkaard, etcétera, pues un equipo casi imparable, como hemos comentado, y quizá de los mejores de la época. Y bueno, esto sobre todo una defensa muy bien cimentada con Marco Van Basten. Y
y es un equipo pues muy letal que al Madrid de la Quinta del Buitre pues fue capaz de endosarle un 5-0 en 60 minutos. Sí, además una plantilla que iba a comentar ahora lo que ha dicho Oscar, una plantilla que es capaz de parar a la Quinta del Buitre y de ganarle 0-5 al Madrid en el Bernabéu, que por aquellos entonces, si no recuerdo mal, el Madrid aplastaba aquí en la Liga Española, es decir, era imparable. Pues esto ya demuestra el nivel que demostró este Milán de Sacchi, y yo no sé, yo creo que es uno de los mejores equipos italianos de la historia. No sé si Sí, estáis de yo acuerdo. más que de Italia, que creo que es uno de los mejores de la historia, ya lo he dicho antes, y en la línea que comentabais Oscar y Samu, es verdad que la defensa era muy buena y tal, pero en verdad el Milan no jugaba a un estilo defensivo, sino más bien se centraban más en el ataque. Era un equipo ofensivo, no del fútbol, no como lo que conocemos como el fútbol total, pero sí era un equipo más ofensivo que defensivo. Pero sí, totalmente de acuerdo, la defensa era buenísima en ese sentido. Notti magiche, inseguendo con... Seguimos con otra sección nueva que estos últimos días, esta semana concretamente, ha estado muy de moda en redes sociales, que consiste en decir 4 jugadores o estadios solo que sean relacionados con el fútbol y eliminar y que el resto de personas eliminen a uno de estos. Y empezaré yo mismo hilando con que acabamos de estrenar también una sección de fútbol histórico. Os voy a decir 4 jugadores históricos que han pasado por la Serie A y vosotros elimináis a uno. Los 4 jugadores son Francesco Totti, Maradona, Alessandro Del Piero y, para decir uno del Milan, Gullit. ¿Cuál elimináis? Es difícil, ¿eh? Yo quizá, es complicado, pero quizá yo quitaría a Del Piero por su parecido quizá con Totti en algunos aspectos. En plan, a ver, en objetivos logrados y tal, a eso me refiero. Quizá entre estos dos me quedo con Totti, y los otros dos que has comentado sí que son 100%, pero los dos que más dudo son Totti y Del Piero, y entre estos dos prefiero Totti, por lo tanto Yo creo elimino que me Del voy a Piero. quedar como Iker. Yo era muy de Del Piero, pero sí que es verdad que Totti con la Roma ha sido es el estandarte de la Roma y quizás sí, también como Iker pues quito a Del Piero, pero yo era mucho de Del Piero en su etapa como jugador. Pues yo, para romper esto, yo quitaría a Gullit. Totti, tengo un fetiche por los One Club Men, entonces es imposible que quite a Totti. Maradona me parece el único jugador de la historia que se puede llegar a comparar con Messi, entonces para mí también se tiene que dar. Y Del Piero tenía cosas que a mí me encantaban, tenía una clase y una calidad que yo creo que está bastante por encima de Gullit, entonces yo por eso quitaría a Gullit. Bueno, y ahora pasando a jugadores más actuales, yo os propongo otros 4 mediocentros ahora mismo que tienen bastante proyección para el futuro. Tonali del Brescia, Varela del Inter, Fabián del Napoli y Zaniolo de la Roma. Yo quizá, como he dicho antes, este año no he seguido mucho la Serie A, y por lo tanto estos jugadores que comentas son jóvenes, son promesas, por lo tanto no los tengo muy vistos. Sí que he visto un poquito de cada uno de ellos, y en este sentido, por lo poco que he visto, es decir, estoy haciendo una decisión muy superficial, pero eliminaría a Tonali del Brescia. Es el que menos ilusión me hace ver su progresión, y el que así a priori creo, sin haberlo visto mucho, o sea, estoy prejuzgando, el que creo que va a llegar menos lejos de los 4 que comentas. Yo creo que quito a Varela. De lo poco que he visto también, dentro de la importancia en el equipo quizá, yo creo que Varela es el que menos,
el que menos, digamos, trascendencia en el Inter podría tener, pero de lo poco que he visto también, pero me quedo con Fabián, Zaniolo y Tonelli. Pues yo voy a quitar a Zaniolo, porque creo que de momento es el que menos me gusta de los cuatro. Esta temporada, por lo menos a nivel de cifras, no está rindiendo a la altura. Y con Tonali, pues me quedo porque lo poco que le he visto también es un jugador que me ha gustado bastante y le veo muchísima proyección, además en una posición bastante difícil, creo yo. Varela me encantó a principio de temporada con el Inter hasta que se lesionó, y Fabián pues es el que más claro lo he tenido, el español, que para mí ahora mismo es el mejor centrocampista español. Pues pasamos ahora a los entrenadores. No me he complicado mucho. He elegido a los entrenadores de los 4 primeros clasificados, que para mí son los 4 mejores. Y son Gianpiero Gasperini del Atalanta, Antonio Conte del Inter, Simone Inzaghi de la Lazio y Maurizio Sarri de la Juve. Yo creo que quito a Inzaghi, porque Sarri y Conte están ya muy contrastados como entrenadores top mundial, y entre el juego de la Lazio y el del Atalanta, pues hombre, obviamente es más vistoso el de la Atalanta, y además me parece que tienen más mérito, porque creo que la plantilla, el general, quitando, no solo contando el ataque, sino en general, es de menos calidad la del Atalanta que la de la Lazio. Entonces lo que está haciendo con el Atalanta me parece que es bestial, y por eso yo creo que eliminó a Inzaghi. Yo coincido totalmente con Samu, de 2 entrenadores contrastados totalmente como Sarri y Conte, y Gasperini, que se está ganando con el Atalanta pues esta condición, ¿no? Y a Inzaghi sí que, bueno, está la Lazio segunda, pero por lo que decía, como decía Samu, pues a nivel de juego y de mérito, digamos, lo veo pues por detrás de Gasperini, así que también quito a Inzaghi. Yo creo que os voy a sorprender y creo que voy a quitar a Mauricio Sarri, porque creo que la Juve de este año es la que más dudas está dejando en cuanto a sensaciones de los últimos años, pese a que siga líder. Y Gasperini es un entrenador que en realidad no se ha conquistado a todos con este estilo de juego. Antonio Conte, como comentaba Samu, es uno de los mejores entrenadores de la historia. Y Inzaghi me quedo con él porque la mayor parte del mérito de la temporada que está haciendo la Lazio se lo atribuyo a él en su totalidad, casi todo. Pues para acabar con este juego, este reto, por decirlo de algún modo, vamos a pasar a los estadios de la Serie A, que, seleccionándolos, que me he dado cuenta que hay 4 equipos que comparten esto entre sí, como son Milan, Inter y Lazio y Roma. Por lo que, os propongo los 4 principales de Italia: San Paolo del Nápoles, el Olímpico de Roma, San Siro y el Juventus Stadium. ¿Con cuál os quedaríais? ¿Con cuál dejaríais? Yo aquí voy a tirar mi lado, voy a sacar los colores y voy a eliminar el San Siro Giuseppe Meazza, porque precisamente ahí fue cuando, primero este año el Atalanta y el Valencia jugaron allí, el Atalanta humilló al Valencia en ese estadio. También ahí se disputó la final del 2001, que perdió el Valencia contra el Bayern de Múnich en los penaltis, y de hecho el Valencia no ha ganado ninguna de las 7 visitas que ha hecho al campo de Milán y de Inter, por lo tanto, siendo muy subjetivo, me desprendo de San Siro. Pues yo voy a romper el juego y no voy a eliminar uno, sino que voy a eliminar 2, porque odio con todo mi alma los campos con pista de atletismo a su alrededor, y me parece una aberración tremenda, y por eso quito el Olímpico de Roma y San Paolo. O sea,
Es que me parece horrible ponerle un campo de atletismo a un estadio grande, de un equipo grande. Es que además queda muy feo, las gradas muy lejos, no sé, yo lo odio. Y San Siro me parece un estadio impresionante y el Juventus Stadium también me parece que es brutal. Entonces yo elimino esos dos. O sea, que quiten ya los campos con pistas de atletismo, que los derriben y hagan otros nuevos ya. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Samu, odio Por favor. las pistas de atletismo en los estadios, pero por quitar uno, quito el estadio de la Roma. También voy a tirar un poco por los colores, no sé si podéis interpretar vosotros mismos por qué. Y porque además estaba poquito, entre el San Paolo me gusta mucho y el de la Juve, pues me parece una preciosidad de estadio. Más allá del estadio en sí, por el ambiente. Bueno, los he cogido también pensando en el ambiente. ¿Os quedaríais también descartaríais también al mismo por el ambiente, por la afición? A mí me duele reconocerlo, pero en este caso no eliminaría San Siro, sino que quizá, es que es difícil, ¿eh? Quizá eliminaría el de la Juve. No lo digo muy convencido, pero tanto la afición de la Roma como del Nápoles como de los dos equipos de Milán me parecen espectacular. La de la Juve no tanto, a nivel de unión, de historia y de todo eso, por lo tanto me quedo con estos tres y Pues quito la yo Juve. quitaría San Paolo, o sea, la afición del Nápoles. Porque sí que la gente que es del Nápoles es muy del Nápoles, pero quitando excepciones muy puntuales, como puede ser un partido contra la Juventus o la eliminatoria de Champions contra el Madrid hace 2 años, el campo está prácticamente medio vacío y si ya se le sumas, repito, la atrocidad del campo de atletismo, parece que están jugando un partido de solteros contra casados. Es que no me llama mucho la atención. Y el Olímpico de Roma también va por el mismo estilo. Son dos equipos muy grandes, la Roma y la Lazio, pero no atraen a mucha gente a los campos. Sin embargo, la Juventus, aunque no animen tanto, al menos ves el campo lleno y te da la sensación de que la gente está más con el equipo que en los otros dos casos. Yo también quito el estadio San Paolo, porque también me ha resultado difícil contestar a esta pregunta, porque cuando miro los partidos de estos equipos no me fijo precisamente en las gradas y además tampoco he visitado ningún estadio de estos y me resulta difícil, entonces elimino al San Paolo. Sotto il cielo di un'estate italiana. Pues después de este juego que hemos hecho, este descartar de la Serie A, nos movemos a Italia para recomendaros pues otro pasatiempo para estos días. En este caso os traigo, no sé si os lo habéis leído, una serie de crónicas, no es un libro en sí, sino es un repertorio de crónicas del periodista Enrique González, que estuvo en Italia y recoge las crónicas que realizó ahí como periodista del país en su libro Historias del Calcio. Y vemos pues el fútbol italiano también pues con historias a pie de calle de la afición, también mucho contexto social y histórico del fútbol italiano. Y bueno, me lo leí hace un par de años y muy recomendable. No sé si os lo habéis leído o habéis leído de Enrique González. No, la verdad que no, o sea que lo tendré en cuenta para estos días y sí, le echaré un vistazo. Yo tampoco, pero quiero destacar que todos los libros de fútbol que me he leído me los ha recomendado Óscar, por lo tanto, si recomienda este, yo también lo recomiendo y seguro que Yo al me lo voy autor, a leer Enrique González, próximamente. lo conozco de alguna entrevista que ha hecho en El País algún jugador y tengo que reconocer que no estoy intentando no serlo, pero de momento soy bastante novato en el tema de libros sobre fútbol y este es uno de los que me propongo para
para cuando tenga más tiempo o cuando para me acabe el que me estoy leyendo ahora mismo. Ya os digo, tampoco es un libro, no os vais a encontrar aquí un libro endorsado, digamos, sino las crónicas que publicó como corresponsal en Italia en el país, que no sé si se pueden encontrar por internet o así, pero aún así, pues muy recomendable. Y para acabar, os dejamos con el menú de los 5 mejores partidos, en nuestra opinión, que nos va a dejar este fin de semana. Empezando por mañana sábado, a las 5, el Vitebsk contra el actual campeón, el Dinamo Brest. A las 7, el Bate Borisov contra el Torpedo Zodino, que es el actual líder de la Liga Bielorrusa. Y a las 11, el Jalapa contra el Real Estelí en la Liga Nicaragüense, que es la última jornada y se están jugando un puesto en el playoff final por el título. Y para el domingo, a las 2, el Altinasir contra el Kopetdag en la reanudación de la Liga de Turkmenistán, en la que el Altinasir es el actual campeón y va tercero, y el Kopetdag es el actual líder. Y por último, a las 4, también el domingo, primero contra segundo en la Liga de Tayikistán entre el Istiklol y el Catlón. Una pregunta, Samu, no sé si me lo puedes confirmar. ¿El partido de Torpedo Sodino contra Bate Borisov es a las 7 o 7:30? A las 7. Mañana todos los partidos empiezan a la 1, luego a las 3, luego a las 5 y luego a las 7. Vale. O sea, todos a un punto. Y luego a las 11, de Nicaragua. Sí. Perfecto. De no levantarse de Vaya la cama en todo el sábado. Bueno, de 9 a 11 tienes ahí un huequecito para cenar, echarte unos Cenar, fijas. ducha y a ver el Jalapa contra el Real Estelí, que vamos, que tiene que no voy a poder dormir esta noche de pensar en un partido. Es un partidazo, ¿eh? Sí, teniendo en cuenta lo que es la Liga Nicaragüense, sí. Sí. Y yo tengo la teoría de que ahora Además, ya están ya muy metidas en las casas de apuestas, ¿eh? No sé si lo visteis el otro día, pero quedó en un partido sub-20, Sí. 9-1 iban al descanso. El Walter Ferretti contra las Sábanas y quedaron 10-3 al final. Y luego el partido siguiente quedaron a ceros. O sea, no me creo que esto sea una casualidad. Sí. Y aparte creo que en tanto la Liga Nicaragüense como las demás, desde que se les está dando tanto bombo, sienten presión los jugadores y no les salen las cosas. El ritmo de goles, las 2 primeras jornadas, contra estas 2 últimas, ha bajado, pero bastante. Oye, muy bonito lo que hicieron en Tayikistán, ¿no? Sí. El mensaje ese. Lo pusieron A en todos España. los campos, además, creo. Y un detalle que se agradece. Se lo están Lo que ganando. había que desde hacer luego. era escoger un equipo que nos cayese muy mal y decir que va a ganarlo todo. Porque viendo nuestro Sí. poder de gafe que tenemos, o sea, aquí estábamos poniendo al Energetic de que iba a ganar la Liga, de que iba a llegar a semifinales de Champions y lleva 2 partidos que no da pie con bola. No. No sé. Habrá que... Me voy a tener que voy a tener que decir que el Real Oviedo va a ganar la Champions en 2022. A ver si baja la segunda vez y no salen de ahí. Pero en el caso del Energetic yo culpo muchísimo. De hecho, estoy a punto de crear una campaña de hate Sí. al entrenador. Porque de repente iba tan bien todo y de repente 5-3-2, cambia la formación. el extremo 5-3-2. jugando de Pone a lateral. nuestro... Eso he tenido esta mañana, no sé si lo habéis visto, un pequeño debate con una cuenta sobre esto del sistema del Energetic y bueno, no sé, yo tampoco creo que el 5-3-2 beneficie a muchos jugadores. Lo he comentado en Twitter, no sé si lo habréis visto, y los jugadores No. que he mencionado que perjudican este sistema son Jeremy Nwatu, que no sé por qué está jugando de carrilero izquierdo, y al propio Jaxi Boev, que es uno de los jugadores que le hemos cortado la racha y que estos 2 últimos partidos lo ha hecho bastante mal, la verdad. No es que lo haga mal, es que le dejan a él que lo Es que haga todo. precisamente- Es que se deben Sí. pensar que es Messi jugando contra un Sí. equipo Claro. de alevines. Y no, ayer el partido del Energetic no estuvo mal, pero entre que daban todas a Jaxi Boyev y no tenía su día y no le salía todo, y que el 11 falló lo que no Hombre, está escrito, lo cambiaron al descanso a Jaxi Boev, imagínate. terrorismo puro. Es que además es curioso porque en el primer programa destacamos tanto a Jeremy Maguatu como a Jaxi Boev como los 2 jugadores
más importantes y precisamente va y pone una formación que no beneficia ni al uno ni al otro. De hecho, son los dos únicos que han tenido que modificar su posición y a los dos les está sentando como el culo, por lo tanto no entiendo. Y además, vale, lo puedes probar, lo entiendo que lo pruebes, pero si después del primer partido ves que has fracasado, pues no lo vuelvas a repetir al siguiente. No sé. Sí, sí, Yo pero no sé si os uniréis a la Sí, sí, yo campaña estoy de totalmente hate, de acuerdo. pero Es que no, Sí, no les sirve de nada ese sistema. sí, eso lo que decís, pero no creo que en los dos primeros partidos de liga que ganaron ya usaron un 3-5-2 o 3-4-3, algo así parecido. Al tercero, creo, al tercero cambiaron al 4-2-3-1, que les salió un partido casi de 10 contra el Minsk, y ahora han vuelto al 3-5-2 y otra vez mal. Y ahora aprovecho para decir que estoy viendo que hoy comenzó la segunda bielorrusa y ya tengo equipo al que banco. El Lokomotiv Gomel ha ganado hoy 5-0, ah, fácil, 5-0 con hat-trick de Kozlovsky. O sea que yo creo que si queremos alegrías este año en Bielorrusia tenemos que ser del Lokomotiv de Gomel porque creo que va a batir el récord de puntos este año. Y no cotiza que ahora gane. que lo has dicho, desciende seguro. Pues ya tenemos favorito para el descenso. No, ahora Verás, esto verás. fuera coñas es el mejor equipo de segunda. Bueno. O sea, siempre está Sí. sube y baja ahí. Bueno, pues hasta aquí el cuarto programa de The Foodcast. Hemos compartido un gran rato. Hemos empezado con Italia y hemos terminado debatiendo en Bielorrusia. Por lo tanto, completito, se puede definir así. Muchísimas gracias Gracias a de vosotros. nuevo. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias y un placer. Nos vemos la semana que viene.